Bienvenidos a un nuevo capítulo del Camino de la Serpiente. Los accidentes con serpientes pueden ocurrir. Hablábamos en capítulos anteriores que en el país ocurren aproximadamente entre 5.000 y 6.000 casos de accidentes ofídicos a lo largo de nuestro territorio. Para hablar de este tema, hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Tatiana Castaño de la Universidad de Antioquia. Doctora Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos en el Camino de la Serpiente. Bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ustedes, muchas gracias por la invitación. No, a usted, doctora. La doctora Tatiana es médico, toxicóloga de la Universidad de Antioquia y es especialista en el manejo y prevención de los accidentes con serpientes. Antes de entrar en materia, doctora Tatiana, cuéntenos un poco sobre su trabajo, sobre su labor y cómo coincide usted con las serpientes en algún momento de su vida. Yo soy médica, soy egresada de la Universidad de Antioquia. Durante el pregrado tenemos algún fundamento sobre serpientes y accidente ofídico, ¿cierto? Durante el transcurso de mi carrera, de alguna manera tenía como el llamado por los accidentes por animales ponzoñosos, específicamente no por la serpiente, pero sí por animales ponzoñosos, arañas, escorpiones, y desde chiquita me han gustado los animales. En la carrera, entonces me presenté al posgrado, pasé a toxicología. En toxicología pues uno tiene fármaco, tiene un montón de sustancias tóxicas, y en el segundo año uno pasa por algo que se llama serpentario, ¿cierto? Una materia, un mes específicamente para eso. Uno va al serpentario, va a Bogotá, y en ese momento me enamoré de las serpientes. Hablábamos en el capítulo anterior con la doctora Mónica Sarmiento del Instituto Nacional de Salud que la mayoría de accidentes ofídicos ocurren en las áreas rurales del país. Estamos hablando de un 70% aproximadamente. Las personas del campo, especialmente los hombres que están adelantando sus actividades cotidianas, recogiendo, sembrando, en fin, todo lo relacionado con el campo, son los más propensos a un accidente. ¿Qué se debe hacer en ese momento en el que ocurre un accidente? ¿Cómo podemos explicarle a las personas que nos ven cómo actuar ante un accidente en el primer instante en el que ocurre? Entonces, digamos que para lo primero que nosotros enseñamos, educamos, es la prevención de accidentes, ¿cierto? Y la prevención de accidentes es el cuidado no solamente de la casa, del lugar rural donde las serpientes viven, coexisten, la serpiente, el campesino o el humano, ¿cierto? Entonces ahí les enseñamos a los campesinos de no tener basura cerca de las casas, pues porque eso trae ratones o ratas, y de alguna manera pues eso es el alimento de la serpiente. Entonces hay una cercanía de si allá hay alimento, pues voy a ir a buscar el alimento, ¿cierto? Entonces digamos que el manejo de basuras, siempre les decimos que utilicen los equipos de seguridad, las botas principalmente, incluyendo a los niños cuando tienen desplazamiento, porque los niños tienen que desplazarse a sus escuelas rurales, y en esas vías de escuela, para ir a sus escuelas, pues pueden encontrarse con una serpiente. Entonces básicamente es como el autocuidado de la prevención. Entonces, lo primero es que uno le dice a los pacientes y es mantener la calma. Eso es lo que debería hacer, ¿cierto? Es difícil porque pues digamos que las serpientes mitológicamente, culturalmente no es agradable, ¿cierto? La población habitualmente siente mucho temor. Lo primero es mantener la calma. Si se puede identificar, entonces una foto podría ser, pero esa foto o la identificación para quien va a atender como personal médico es importante, pero eso no implica ir detrás de la serpiente, buscarla, porque eso es poner en riesgo, digamos, no solo el paciente que tuvo el accidente, sino los que están cerca. Entonces, ¿porque una serpiente puede morder varias veces y aplicar veneno en cada mordida? Sí, porque digamos que sus glándulas de veneno son como las glándulas salivales de nosotros, entonces nosotros nunca paramos de producir saliva, ¿cierto? Entonces puede que no haya, porque finalmente me sentí invadida en mí, entonces yo ataco. Entonces primero mantener la calma, que es lo que le explicamos a todos. Ojalá cuando lleguen, pues uno les pregunta, ¿sabe qué víbora o qué serpiente lo mordió? ¿Cierto? Muchos de los pacientes de nosotros llegan matan la serpiente y llegan con el espécimen, ¿no? Con una foto es suficiente, y con una foto muchos de los campesinos simplemente la reconocen, ya las conocen. No, me mordió una mapaná, porque lo saben, ¿cierto? Pero identificarla para nosotros es muy importante, para el personal médico que va a hacer la atención, porque eso dependerá cuántos viales le voy a poner, cómo clasifico ese accidente ofídico. Es mantener la calma, lavarle el lugar donde hubo la mordedura, es muy importante, pues porque la boca de la serpiente
serpientes, igual que todos los seres vivos, pues ella come por ahí, entonces tiene bacterias. Entonces, lavar la herida, inmediatamente buscar atención médica. No succionar, no hacer torniquetes, no cortar, no automedicarse. A veces aplican petróleo, gasolina o toman, aplican en pastos que se hacen en las zonas rurales. Lo ideal es absolutamente nada de eso, mantener la calma, lavar, identificar las serpientes si se puede, si no se puede, pues digamos que tenemos otros métodos para saber si es venenosa o no, y buscar atención médica, lo más importante. Trasladarlo al centro de salud, al lugar más cercano en donde puedan aplicarle el suero antiofídico, porque en todo este camino que hemos recorrido vemos que la producción del suero pues tiene un objetivo muy importante y es salvar vidas, y finalmente es el mecanismo más eficaz para contrarrestar la acción del veneno. Algo que nos decían en alguno de los capítulos es que los efectos del veneno pues se pueden pesar o subsanar con el antiveneno, pero que las secuelas, digamos, no son revertibles. Entonces, ganar tiempo en esta atención primaria y tratar de trasladar a la víctima lo más rápido finalmente es lo más importante, según lo que tú dices, para evitar pues secuelas y para que la acción del antiveneno opere lo más rápido posible. A propósito del veneno y del antiveneno, hablábamos en alguno de los capítulos sobre los tipos o familias de serpiente y que dependiendo de las serpientes también venían algunas clases de venenos, especialmente en las víboras y las corales. ¿Podemos hablar un poco sobre la acción de estos venenos? Explicándolo coloquialmente, obviamente, a las personas que de pronto están en el campo, en la ruralidad. ¿Qué tipos de venenos hay y cómo actúan y cuáles son los efectos físicos en las personas o las víctimas de un accidente ofídico? Entonces hay una gran diferencia y es los elápidos o corales y las víboras. Dentro de las víboras entonces nosotros tenemos la más, que es la Botrops, Asper y Atros, dependiendo de dónde están, que hace parte como la que más conocemos y la que más está registrada en los accidentes ofídicos en Colombia. Tenemos asociado las crótalos o la cascabel, que hay una solamente pues en Colombia, y tenemos la otra que es la quesis o verrugoso conocido en algunos lugares. A pesar de que ellas tres hacen parte de una familia de víboras, ¿cierto?, incluyendo en su veneno, son distintas. Las corales, pues hacen parte, hay varias especies, pero sus manifestaciones son similares hablando pues, de manera grande, ¿cierto? Las corales generalmente local, entonces son serpientes muy pequeñas, sus dientes también son muy pequeños, entonces cuando hay la mordedura, los pacientes casi que pueden llegarme con alteración neurológica. Entonces me mordió la serpiente, la coral, el paciente empieza a hablar raro, ¿cierto? Porque tiene síntomas, porque su veneno es neurotóxico, entonces básicamente su acción o su toxina principal actúa en la unión neuromuscular, en la parte muscular, ¿cierto? Entonces localmente las corales no son tan escandalosas, pues ahí está la mordedura, a veces uno ni siquiera alcanza a ver dónde es la mordedura, ¿cierto? Y la mayoría de las mordeduras son por manipulación, porque está bonita, yo la veo, voy a mirar si es verdadera o no es verdadera, y ahí la mordedura, y está la mordedura. Las personas que están en el campo pues deberían utilizar también protección en sus manos porque pueden someterse a una mordedura de una coral y que, como dices, tiene un efecto neurológico, puede ser grave también, ¿no? O sea, ¿cuál es el peor efecto o la peor situación, por ejemplo, de una mordedura de una coral? Es la parte neurológica y actúa muy rápido, entonces el paciente manipula porque es linda, entonces la manipula y realmente son serpientes tranquilas, entonces la manipulación y las mordeduras frecuentemente son o en tórax, o en cuello, o en cara, o en las manos, porque es de la manipulación. Entonces lo primero, y eso es una cosa que nosotros decimos, no manipular serpientes, o sea, eso se deja para el personal que está entrenado, bomberos, personal capacitado en manipulación. De resto, no, yo tengo que coger una coral, eso será verdadero, no, asumimos que todas son verdaderas y simplemente no manipulamos, igual que con las víboras. Las manifestaciones generalmente son neurológicas, entonces el paciente, mordedura, y eso actúa muy rápido, entonces la mordedura, el paciente se demora, en la historia que nos llega a nosotros a los hospitales, tuve la mordedura y mientras fue al cuarto a decirle a mi esposa que me mordió, ya los ojos estaban caídos, nosotros llamamos tosis palpebral, el paciente empezó a hablar enredado, porque hay una manifestación neurológica, y asimismo, digamos que en minutos puede haber una parálisis del diafragma, el paciente tiene una dificultad respiratoria, entonces hay que intubar, ventilar y estar en UCI, ¿cierto? Y poner el antiveneno, porque cuando hay la manifestación de yo perdí el conocimiento, ya no puedo respirar, tengo una parálisis del diafragma y mi diafragma ya no puede
como tal expandir los pulmones, entonces tengo que ayudarlo de un ventilador. Le puedo poner el suero o el antiveneno, y lo que hace el antiveneno es que los días en que el paciente va a estar en UCI van a disminuir, pero no significa que yo le voy a poner el antiveneno y ya la toxina inmediatamente el paciente va a respirar, no. Entonces con las corales o los elápidos, pues digamos que los envenenamientos tienen un muy buen pronóstico, pero sus manifestaciones neurológicas son tan rápidas que casi nunca es como, para que usted lo tenga, tengo la coral, la mordedura y me pusieron ya el antiveneno, ¿cierto? Para yo decir, no, es que las manifestaciones neurológicas casi que se revertieron de forma inmediata. Mientras que yo le puedo poner antiveneno, pero lo único que garantizo es que si el paciente va a estar un mes en UCI, pues si eso hablando coloquialmente un mes, puede que esté 15, porque le puse el antiveneno. Bueno, una serpiente entonces con anillos, que son las que conocemos como coral, evitar al máximo manipularlas, porque a veces los accidentes ocurren es por la curiosidad o por querer saber más sobre la serpiente. Eso en corales. Y en el caso de las víboras. Y en víboras, entonces, en víboras hay 3, ¿cierto? Pues como 3 grandes familias, entonces ya lo tenemos las Botrops, que ahí están, hay una gran parte, crótalos o cascabel, y las verrugosas. Entonces, con botros o el veneno de las botros, generalmente de esa familia, las toxinas generan daño hemotóxico. Hemotóxico es que generalmente las toxinas dañan la coagulación, entonces los pacientes empiezan a sangrar mucho, ¿cierto? Por las encías, por la nariz, y ese es su principal efecto. Pero, a diferencia de las corales que les dije que cuando muerden, generalmente uno dice, ve, ¿y dónde te mordió? Porque no hay ninguna manifestación como tal local. Sí. Todas las víboras, cascabel, verrugoso y otros, tienen una toxina que genera mucho daño local. Entonces los pacientes, uno ve dónde están los colmillos, ve si fueron 2 colmillos, si fue un colmillo, cuál es la distancia entre los colmillos, porque eso habla de si estaba grande, si estaba pequeñita, y adicional a eso hay una gran hinchazón, pueden haber flictenas o ampollas, y el paciente tiene mucha manifestación local, ¿cierto? Entonces eso es muy escandaloso local. Y duele. Y duele, y es muy doloroso. De hecho, en la literatura lo que dice es, con los accidentes con víboras, a los 20 minutos los pacientes están inmediatamente quejándose de dolor y hay edema. Lo que no pasa con las corales. A veces los pacientes local dicen, no me duele, no me pasa nada, ¿cierto? No hay manifestaciones locales, pero neurológicas son muy importantes. O sea, cuando la gente dice que pudre es por la acción del veneno, cuando tú dices que es hemotóxico y por eso también les dicen pudridores. Exacto. Hemotóxico, entonces víboras. Pero resulta que las cascabel y las verrugosas tienen otra toxina adicional, y es que las mapana o la que hace parte de las botrops no tienen neurotoxinas, solo su acción está local, ¿cierto? Que está las metaloproteinasas, las erinoproteinasas, que son toxinas que generan daño local. Y tenemos la fosfolipasa, que no solamente hace daño local, sino que va y altera la cadena, pues digamos la coagulación. Y como altera la coagulación, que nosotros llamamos que son hemotóxicas, los pacientes tienen manifestaciones de sangrados, ¿cierto? Entonces eso es adicional. Esto traducido a la ecología del animal, realmente no es que ellos tengan ese veneno para hacer daño a las personas, sino llevado a su comportamiento de caza y de alimentación, realmente son las sustancias que necesitan para inmovilizar a su presa, pero también para que empiece el proceso de digestión incluso antes de engullirla. Eso lo veíamos en otro de los capítulos y me parece importante mencionarlo, porque cuando lo llevamos como al contexto médico, pues pareciera que el veneno está diseñado para afectar a las personas, pero realmente es una sustancia que hace parte de su historia natural y es específicamente diseñada para sus presas. Para sus presas. Muy interesante, doctora. Ahora, ya sabiendo los efectos del veneno, ¿cómo entra a jugar su rol el antiveneno o el suero antiofídico para contrarrestar la acción de estas toxinas? Digamos que cuando las toxinas ingresan al organismo, lo que nosotros queremos con el antiveneno es neutralizar. Quiere decir, esas toxinas que están por allá sueltas, que todavía no están haciendo efecto, sea en la parte neuromuscular o en las partes de las fibras musculares o a nivel hematotóxico, a nivel de la coagulación, se neutralicen, como que se inactiven. Y de esa manera se puede eliminar y no haga daño a nivel del cuerpo. Entonces, entre más rápido pongo el antiveneno, pues yo voy a neutralizar más toxinas que están en sangre. Por eso siempre es una cosa y es el tiempo. En estos casos es muy importante, que entre más rápido pongo el antiveneno, más toxinas voy a neutralizar, y lo esperado al neutralizar más toxinas es que no haya menos daño a nivel sistémico, menos manifestaciones y menos secuelas finalmente, que es lo que queremos. Ya te voy a preguntar un poco más sobre eso, pero antes quisiera continuar con la secuencia
de lo que es el accidente. Ocurrió, se hizo un manejo inicial, que es un manejo de primeros auxilios, se podría decir, y un traslado muy rápido al centro de salud. Ya una vez en el centro de salud, sí, donde está el personal médico, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se activa el procedimiento para atender a la persona? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué evalúan para saber cómo actuar, si aplicar o no el suero antiofídico? ¿Cómo es este proceso ya a nivel clínico? Existe una clasificación, ¿cierto? Entonces, lo de la identificación es muy importante. Cuando yo les digo identificar la serpiente, porque cuando al médico rural, al médico de primera atención, del primer nivel que le llega, hay un accidente ofídico, lo primero que va a preguntar es ¿quién lo mordió? ¿Quién fue que lo mordió? Porque de eso depende. Nosotros en el país tenemos 2 sueros antiofídicos. Entonces, uno de paracorales y otro para víboras. Entonces, si el paciente dice, es que me mordió una mapaná, entonces inmediatamente hay una clasificación para el accidente. Cuando le dicen una mampana, el médico lo primero que hace, obviamente hacemos un ABCD, es decir, el paciente está consciente, el paciente está respirando, el paciente no está sangrando, el paciente neurológicamente está bien, que se hacen todos los pacientes, independiente que un accidente ofídico, ¿no? Una vez se da el check de si el paciente está bien, entonces yo entro venga, miremos primero quién fue la implicada, quién es la familia y dónde lo voy a clasificar. Fue una mapaná. El siguiente paso es cómo lo voy a clasificar. Leve, moderado, grave, dependiendo de síntomas locales y síntomas sistémicos. Es una clasificación que está para todos los, es decir, en el protocolo es la clasificación que en todo el país utilizamos. Y dependiendo de esa clasificación es que me determina cuántos viales de suero le va a poner. Perdón, me interrumpo. ¿Y cómo descartan, por ejemplo, una mordida seca o una mordida de un animal que realmente no era venenoso? Normalmente, por ejemplo, cuando es que en la noche, yo no sé qué es, y uno ve la mordedura y la mordedura le mandan la foto, no es tan escandaloso. Eso no tiene tanto, y dice si será venenosa o no será venenosa. Entonces, lo primero que nosotros siempre hacemos son pruebas de coagulación, porque digamos que es la manifestación que más queremos evitar. En muchos lugares de nuestro país no hay esas pruebas de coagulación, ¿cierto? Y no hay, es porque el nivel de atención, por niveles hay ciertos exámenes y ese examen no está en el primer nivel. Entonces, en muchas ocasiones cuando el médico dice, no, es que yo no sé qué serpiente es, hacemos una cosa que se llama prueba de todo o nada, que hacemos en el país, y es en un tubito de ensayo recoger 5 centímetros de sangre, lo dejamos quietecito en más o menos 20 minutos y el médico a los 20 minutos va a ir a registrar si está coagulando o no. De acuerdo, y bueno, y clasifican entonces si es leve, moderado, grave, y de acuerdo con eso definen cuánto suero suministrar. Lo mismo pasa, digamos, entonces lo primero es, yo tengo un accidente, ¿quién está implicado? ¿Una víbora o un elápido, una coral? Entonces, si hay una coral, cuando hay una coral, nosotros siempre la clasificamos dónde fue el accidente. ¿Eso fue en el Pacífico o eso fue en la Amazonía o la Orinoquía? Porque dependiendo de eso, la clasificación me dice cuántos viales le pongo, si le pongo más o si le pongo menos. Hace un rato mencionabas que el tiempo es algo importante a la hora de atender el accidente y de las potenciales secuelas que puede tener un accidente con serpientes. Respecto a este tema del tiempo, hay casos, me comentabas, en donde de pronto la gente se demora más tiempo del necesario porque de pronto están muy lejos o porque de pronto antes de acudir a la asistencia médica realizan prácticas culturales o ancestrales o un manejo tradicional. ¿Cómo el manejo tradicional y con la experiencia que usted tiene como médica y toxicóloga puede afectar la evolución o el proceso de recuperación de una persona que sufre un accidente con serpientes? Digamos que por la distribución geográfica del país, en algunos departamentos más que otros, la movilidad hasta los niveles de atención de mayor, pues que tienen el suero, ¿cierto? Podría demorarse. O esas prácticas ancestrales. Con las prácticas ancestrales generalmente nosotros, porque hay pacientes y ellos mismos dicen, yo la ha mordido 3 veces y yo le he aplicado el ungüento y eso le sirve. Hay muchas de esas, de las sustancias que tienen las plantas que ellos utilizan que pudiesen servir, ¿cierto? No lo sabemos cómo. El problema es que esas plantas pueden tener más cosas.
como tienen más cosas, pueden alterar, por ejemplo, la coagulación y pueden empeorar el cuadro del paciente. Entonces, cuando vamos a educar, porque no podemos pues, ser ajenos que eso hace parte de nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que tratamos de que no es que lo suyo no sirve y que lo mío no. Lo más importante es, como nosotros sabemos que el antiveneno va a neutralizar, pero si lo va a aplicar eso no demora en traérmelo. Doctora, en ese aspecto que mencionabas, por ejemplo, de cortar, de un torniquete, ese tipo de prácticas, ¿cómo se ven representadas? Por ejemplo, cuando llega la persona al hospital y ustedes les llega una persona con un torniquete, con una cortadura, ¿eso cómo afecta su recuperación y cómo también puede llevarlo a unas secuelas? Cuéntenos algún caso de pronto relacionado con esto. Sobre todo cuando cortan las infecciones. Entonces, nosotros no ponemos antibióticos de entrada. Cuando un paciente llega con un accidente físico, lo principal, con un accidente físico, lo primero es el suero. Eso es lo que prima para nosotros. Si el paciente tiene heridas por X o Y razón, entonces nosotros evaluamos la evolución porque no mandamos antibióticos en primera instancia. Y lo que sí hemos visto es que la manipulación de la herida, sea no lavarla, sea cortarla, sea succionarla, puede empeorar es el cuadro de infecciones. Desde el cuadro de infección lleva más tiempo el paciente porque hay que ponerle más antibióticos y ello puede conducir a complicaciones. ¿Cómo cuáles complicaciones? Normalmente las infecciones, entonces el accidente como tal genera hinchazón, edema que nosotros llamamos flictenas y hay una herida abierta, ¿cierto? Solamente eso ya hay bacterias. Si hay succión, si hay manipulación, hay más bacterias, el edema se puede empeorar y pasa una cosa que nosotros llamamos síndrome compartimental. Y es que el edema es tanto, o la hinchazón es tanto, que los nervios se empiezan a aprisionar, entonces se pierde la sensibilidad. Para poder recuperar esa extremidad, nosotros tenemos que, pues nosotros no, el cirujano plástico y el ortopedista lo que hace, una vez hay compromiso neurológico, es que abren para liberar la presión. Eso se llama fasciotomía. Es un procedimiento donde lo que se hace es abrir para que el tejido se desinflame y cuando está nuevamente normal se vuelva a cerrar. Pero eso conlleva más tiempo del paciente en el hospital. Y un agricultor, por ejemplo, un caficultor que recoge café, entonces tenerlo con eso en una hospitalización son meses de hospitalización con la mano así, con la recuperación, la rehabilitación para que él pueda volver otra vez como tal a su acción normal con el que sobrevive. En el caso de los torniquetes, ¿qué complicaciones tiene esa práctica? La alteración en la circulación. Normalmente los torniquetes o la práctica del torniquete lo hacen es como si lo mordió acá la serpiente, entonces para que no fluya más la toxina pongámosle el torniquete. Lo que se ha demostrado es que la toxina de todas maneras va a tener circulación. Entonces el problema de la circulación es que puedo comprometer la circulación de esa extremidad, ¿cierto? Y es un tejido que está hinchándose y que pues tiene toxinas que también se va muriendo ese tejido. Si a ese tejido no le llega oxígeno por la circulación, pues va a haber mayor probabilidad de que se muera, de que se necrose. Entonces el riesgo de un torniquete es que una extremidad que probablemente yo no tenía que amputar pudiese llegar a ser amputada por un torniquete que se puso por mucho tiempo. Y ese tejido o esa extremidad se quedó sin la circulación o el oxígeno necesario. El personal, de acuerdo con lo que tú dices, el personal médico debe tener cierto nivel de conocimiento y de capacitación sobre el manejo y atención oportuna, competente del accidente ofídico. ¿Cómo está eso a nivel de país? ¿Existe la competencia, la capacitación suficiente de este personal? Porque ahora decías, hay que clasificar, hay que definir si la serpiente es venenosa. O sea, eso implica conocimiento por parte del personal médico. ¿Está el personal médico en el país capacitado para eso o hay todavía muchos vacíos y cosas que complementar respecto al tema de formación y capacitación? En medicina, nosotros todos los días hay que actualizarse porque siempre cambia algo. Desde las facultades de medicina del país, digamos que al menos en Antioquia sí sabemos que las facultades brindamos pues como tal eso durante la formación del médico. En algunas otras universidades del país uno podría decir que cuando los estudiantes rotan por el departamento uno dice no, nunca había visto un accidente ofídico, no sé cómo clasificarlo, pero uno entiende que es porque allá no hay tanta prevalencia, o en esos lugares no hay tanta prevalencia del accidente ofídico, entonces probablemente no sea como tal en el pensum algo prioritario.
Lo que sí es que Colombia es un lugar donde hay accidentes ofídicos y todo el personal de salud debería estar entrenado, ¿cierto? Si desde las facultades no hay, digamos, la capacitación o no es el tiempo suficiente, pues que hay 2 días, 3 días me enseñaron un accidente ofídico, pero yo voy para un rural y allá me enfrento a un accidente ofídico y esos 3 días a mí me olvidaron. Desde el instituto, por ejemplo, en el instituto hay cursos, en el Instituto Nacional de Salud hay un curso de accidente ofídico que es gratis para todo el personal, sea médico o no médico, para poder capacitarse en eso, ¿cierto? Desde, digamos, las universidades, entonces en este caso yo trabajo con un proyecto que se llama Proyecto Mapaná. El proyecto está aliado a ISAGEN y está aliado al grupo de investigación de la Universidad de Enfermedades Tropicales, se llama PCET. El proyecto Mapaná, ¿qué alcance tiene? ¿Qué busca? Entonces, y digamos que no somos el único, hay muchos grupos de investigación en la universidad dedicados a eso, y no solamente en la universidad, en el país, mucha gente dedicada a eso, a educar, ¿cierto? A educar a la población, a la comunidad, porque la comunidad es quien coexiste con las víboras, con las serpientes, entonces educarte cómo conservarla, porque lo que enseñamos desde esa parte es, venga, es que para yo producir el suero o para que el instituto produzca el suero necesita víboras, las necesita vivas, porque de ahí es donde se fabrica. Entonces, cómo conservarlas, cómo coexistir con ella. Y adicional a eso, el personal médico de esas regiones donde uno dice, tengo mayor exposición, venga, yo le enseño a su personal médico, aprendemos y miramos qué saben y cómo podemos reforzar esto de cómo atender un accidente ofídico cuando llegue a su hospital, dónde lo remito, cómo consigo el suero para que esté en mi hospital de primer nivel antes de que llegue al de tercer nivel. Bueno, la información, el conocimiento, el actuar rápido son aspectos claves a la hora de un accidente ofídico. Doctora Tatiana Castaño, ¿qué mensaje podemos enviarle a esas personas que nos están viendo desde el campo, desde la ciudad, desde cualquier lugar de todos los territorios tan diversos que tiene nuestro país? No solo respecto a cómo atender un accidente con serpientes, cómo prevenirlo, sino también cómo conservamos estos animales que para algunos son temibles, pero para otros son fascinantes. ¿Qué podemos decirles a esas personas que nos ven? Bueno, yo creo que el miedo es algo natural, pero la información, el acceso al sistema de salud adecuado, ir a tiempo, prevenir, ¿cierto? Porque coexistir con ellas es algo importante, el suero se hace de ellas, prevenir que ellas estén cerca a los lugares donde vivimos, y a la hora de que si pasa el accidente, consultar a tiempo es una herramienta muy importante para evitar las secuelas de los accidentes. Pues ya saben ustedes, la doctora Tatiana Castaño de la Universidad de Antioquia, toxicóloga, nos habla sobre un tema muy interesante de conocimiento, de prevención y sobre todo de sensibilización sobre las serpientes. Doctora Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos en el camino de la serpiente. Ustedes no se pierdan nuestro próximo capítulo con el biólogo Jason Barbas. Vamos a hablar sobre la serpiente, sobre su conservación y lo más importante, sobre la relevancia ecológica de estos animales fascinantes. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias por acompañarnos en el camino de la serpiente.